¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con la prueba del teorema de Lagrange y Ehrenfreis. Y Ehrenfreis. Ehrenfreis. Ajá. Entonces, ya hablamos de él, ya di todo el contexto, ¿ok? Y lo que queremos hacer es, vamos a considerar la ecuación un polinomio en menos i de x, ahí le ponen el x, por e igual a delta. Quiero encontrar una e que cumpla eso. Ahora, su polinomio, o sea, su operador diferencial, no tienen por qué darse los evaluados ahí, pero ustedes lo escriben ahí evaluado. Ajá. No hay ningún problema en imaginarse eso. O sea, si tienen que p de xi es xi1 al cuadrado, digamos, la suma de los xi al cuadrado, y dices, ay, ¿cómo lo veo en menos i? ¿Cómo meto el menos i? Pues simplemente menos i por i, pues esto vale 1, ¿no? Entonces lo meten aquí el 1 adecuado, ¿sí? Es a lo único que me refiero, no hay ningún problema. Cualquier polinomio que les den, lo pueden imaginar evaluado o lo pueden escribir evaluado en menos xi, en menos id o xi. ¿Por qué lo quiero en menos id? Porque acuérdense que al aplicar la transformada me queda el polinomio solito. Me dice, este es mi polinomio. Me queda el símbolo del polinomio, de la ecuación. Este es 1. Y con p de xi distinta de 0 para todo xi en Rn sin el 0. Entonces, si E pertenece a las distribuciones temperadas, tomamos la transformada de Fourier, en 1, y el problema se convierte, ya vimos, en 2pi a la n medios por p de xi, ¿ok? Por e pico, destaco que es función de xi, igual a 1. Y esto le ponemos 2. ¿Okay? Obviamente esto lo estoy pensando en D'. Es una ecuación diferencial parcial en D'. Esta es también una ecuación diferencial parcial en S'. Bueno, perdón. Más bien, a la hora de decir cuando E está en S', ahora le estoy pensando como una ecuación diferencial parcial en S'. Le aplican transformada de Fourier. ¿De dónde sale este 2pi a la n medios? Acuérdense que la transformada de la delta era 1 entre 2pi a la n medios, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es que dicen resolver una ecuación parcial lineal es invertir. ¿Han oído esa expresión? ¿Okay? Invierte la ecuación, quiere decir resuélvela. ¿Por qué? Mucha gente cambia la definición de transformada de Fourier, ya les he dicho, hay muchas razones. Otra razón para cambiarla es para que no les salga ¿cómo se llama? Este factor. Y esto les dejaría la ecuación esta. Lo que me está sugiriendo, me está diciendo que la E debe ser como el inverso multiplicativo de la P, pero en S'. Por eso se dice invertir. Nosotros le vamos a dejar el 2pi n medios, lo pueden absorber en el polinomio porque es una constante, no hay ningún problema. Y ya, ¿sale? O sea, redefinir su polinomio de tal manera que absorba esta constante, ¿sale? Entonces, nos queda esta ecuación. Y esta es la ecuación que queremos resolver. Por lo tanto, fíjense, si demostramos
que existe una E pico en S' que cumple 2, pues tomando transformada inversa, también podemos asegurar la existencia de una E en S', ¿ok?, que satisface 1. Qué idea tan buena, ¿no? O sea, me está diciendo, cambia este problema que no sabes ni cómo resolver por esto. Ajá, encuentra una E, porque fíjense, a la hora de que hago esto, ya se vuelve un problema de ver quién es la distribución tal que la que multiplica a P me da 1 por este factor, ¿no? Entonces, eso, como lo pueden ver, me está diciendo, trata de definir o intenta definir como que E pico 1 entre el polinomio, ¿no? Porque eso como que parece ser que podría funcionar, ¿sí? Bueno, por el factor, estoy explicándolo tomando esto como si no estuviera aquí, ¿sí? Ajá. ¿Sale? O sea, con un factor de 1 entre, o más bien aquí, ¿sí? Por el factor de 2pi a la n medios acá, ¿sí? Entonces, esta es una idea buenísima, tomar la transformada de Fourier. Y ahora, si sabes que estás en la clase de Schwartz, pues puedes invertir y recuperas esto. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier en la de distribuciones temperadas, perdón, es un homeomorfismo, es inyectiva y me regresa exactamente a esta. Me dice exactamente quién es la E. Entonces, transformas, encuentras la E pico e inviertes y encuentras la solución por inyectividad de la transformada de Fourier sobre S'. Hay dos pruebas conocidas del teorema de Malgrange y Ehrenfreis. Una es con el teorema de Hahn-Banach. Yo les dejé una versión para peques de Hahn-Banach en espacios de Hilbert. El teorema de Hahn-Banach se puede probar en general en espacios vectoriales. Ni siquiera tiene que ser normado, no tiene que ser de Banach, ni métrico, nada. En espacios vectoriales se puede probar. Es un teorema importante en análisis funcional. No hay análisis funcional sin Hahn-Banach. Y hay otros teoremas también muy igual de importantes. Pero es un teorema importante, es un teorema pesado. Es de esos teoremas que se prueban con el lema de Zorn. Entonces ya se imaginarán. Es un teorema pesado. La primera prueba, que fue de estos dos tipos, Malgrange y Ehrenfreis, pues usa el teorema de Hahn-Banach. Primero resuelve, el teorema de Hahn-Banach te dice cómo extender funcionales. Acuérdense que una distribución es un funcional. Ajá. Entonces, cuando vas a usar Hahn-Banach, lo que haces es primero resolver el problema en un espacio vectorial muy chiquito. Un espacio vectorial que tú puedas controlar, ¿no? Entonces dices, mira, vamos a resolver el problema aquí y aquí voy a definir mi funcional de esta manera. Y ahí sí se puede. Y Hahn-Banach les permite extenderlo a todo el espacio vectorial donde estés trabajando, ¿no? Entonces te agarras un subespacio vectorial propio, lo defines ahí y después generalizas a todo el espacio vectorial con Hahn-Banach. Por lo mismo que se usa el lema de Zorn y todo esto, nunca es una prueba constructiva. No dices quién es el funcional, no dices, aquí está para que lo calcules, ¿no? Calcúlalo. No es así. No es así. Pero hay otra segunda prueba, que es la que nosotros vamos a usar. Ya se había dicho que es mi versión de esta prueba, pero vamos, la prueba no es mía, uso las herramientas de otro tipo. La prueba es de Lars Hormander, tipo que está en la bibliografía, que es un matemático que se dedicó a usar análisis de Fourier, análisis armónico, en ecuaciones parciales, en un montón de ecuaciones parciales, ¿okay? Tiene 4 o 5 tomos de análisis de teoría de distribuciones y análisis de Fourier aplicado a ecuaciones parciales. Les digo que el volumen 1 está en mi bibliografía, ¿okay? Y él dio otra prueba que es esta que les vamos a dar.
que les voy a dar, que es la prueba con transformada de Fourier y otra herramienta. La otra herramienta que él construyó es la escalera de Jormander, así se llama, y la construyó exactamente, es un conjunto, es una variedad que se utiliza para esta demostración. Y lo bueno de esta demostración es que aunque realmente no das tampoco, o sea, sí vamos a construirla, aquí sí vamos a construir la solución, lo malo es que no es factible de escribir. Eso es lo malo, es que a la hora de que la quisieras representar puntualmente dices, esto no se puede. Ajá. Ese es el problema, pero sí es constructiva. Ajá. Sí es constructiva. ¿Va? Puede que no la puedas visualizar, pero sí te dice cómo construir la solución. ¿Sale? Entonces, vamos a ver nosotros la segunda prueba, que es a fin de cuentas con las herramientas que hemos estado usando, con análisis de Fourier. ¿Va? Bien. Para esto vamos a probar primero la proposición 2, que dice lo siguiente. Supongamos que tienen una función W que es de clase C infinito en Rn, y es tal que para todo alfa multiíndice y k natural y el 0 existe una constante C alfa k mayor o igual a 0 tal que la derivada alfa de W de x en módulo sobre 1 más la norma de x a la k, esto es menor o igual que C alfa k. Ajá. Ya habíamos hablado de estas funciones, se las recuerdo de todos modos. Ahorita queda muy bien reintroducirla una vez más. Son funciones con un decaimiento lento. Ajá. ¿Okay? Entonces, lambda de W, ya saben quién es el funcional regular asociado a W, pertenece a ese primo. ¿Okay? Demostración. El truco ya lo conocen. Bueno, lambda de W por phi, o sea, el emparejamiento. ¿Okay? Esto es menor o igual. Acuérdense, ¿esto qué quiere decir? Esto es la integral en Rn de W por phi. Entonces esto es menor o igual que la integral W de x por la integral de phi de x. ¿Va? Y eso es igual a, vamos a multiplicar con 1, la integral en Rn de 1 más x a la k sobre 1 más x a la k por el módulo de wx por el de phi de x de x. ¿Sí? A ver, ¿qué carajos me está molestando? Perdón, déjenme poner esto en silencio. Ahí está. ¿Okay? Nada más multiplicamos por un 1. Pero ya saben que, fíjense, esto por esto es menor que una constante. ¿Sí? ¿Sí? Y, perdón, al revés, este por este es menor o igual a una constante. Y esto por esto también, ¿ok? Lo podemos dominar, ¿no? Entonces esto es menor o igual que una constante, la constante C0k por la integral en Rn de 1 más la norma de x a la k más n más 1 sobre 1 más x a la n más 1.
Ajá, por la norma de phi de x, ¿sí? Entonces, fíjense, entre este me lo volé. Esto es menor o igual que C0K. Ajá. Y luego, ¿qué volví a hacer? Ah, pues luego volví a multiplicar por un 1, que es 1 más x a la n más 1 sobre n más 1. Y luego eso es menor o igual que si multiplico por 1 más la norma de x a la k, porque eso es mayor a 1, mayor estricto. Por eso me queda esto. Bueno, pero esto, fíjense que a su vez es menor o igual que C0K por la norma de phi de orden k más n más 1 en S, por la integral en Rn, o sea, esto por esto lo saco, lo domino con la norma kn más 1 en S, por la integral de 1 más la norma de x a la n más 1, que ya sabemos que como esto excede la dimensión, es finito. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que probamos? Pues ya probamos lo que queríamos, ¿no? O sea, esto nos prueba de entrada que está bien definido el funcional, y además me dice que por lo tanto lambda de w de phi en módulo es menor o igual que una constante, acá, ¿sí?, por la norma de phi de orden k más n más 1 en S, para todo phi en S, lo cual me da la continuidad, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Bueno, corolario. A. Cualquier polinomio P distinto de 0 define una distribución, esto no es corolario, este inciso, pero lo que sigue sí, una distribución temperada, y eso ya lo saben, ¿no? ¿Okay? Porque un polinomio crece muy lentamente, crece muy lentamente comparado con una función en la clase de Schwartz, que decrece rápidamente. O sea, el producto decrece lo suficientemente rápido como para que la integral exista, ¿no? Entonces, ese es uno. Y el inciso B me dice, si P es un polinomio y existe una constante C tal que P de xi es mayor o igual a C para toda xi en Rn, pues entonces 1 entre P define una distribución temperada. La prueba de esto, muy fácil. Demostración. Inciso A. Para cualquier polinomio P distinto de 0, existe M en los naturales tal que P de X es menor o igual que C por 1 más X a la M, ¿sí o no? Entonces eso quiere decir que entonces P de X en módulo sobre 1 más X a la M es menor o igual que esta constante C, y lo mismo ocurre con sus derivadas,
y por lo tanto P pertenece a S', ¿ok? Aquí lo pongo, lo mismo ocurre para las derivadas. Entonces el inciso anterior me dice, sí, esto es una distribución temperada. Mucho ojo, fíjense que en el inciso anterior tampoco, yo no estoy usando que las derivadas tengan esto. Realmente no lo estoy usando. Ajá. Pero bueno, ¿ok? Inciso B. Inciso B. Vamos a pensar en el funcional regular asociado al polinomio 1 entre P, evaluado en phi. Entonces esto es menor o igual que la integral en Rn de phi de x sobre la constante c, ¿sí o no? ¿Ok? Por la estimación que tengo para P. Y ya está, ¿no? Porque esto es menor o igual que 1 entre c, ¿ok? Por la norma de phi de orden n más 1 en s por la integral, déjenme escribirlo más apachurrado, esto es menor o igual que c por la norma de phi de orden n más 1 en s por la integral en Rn de x de 1 más x a la n más 1. Otra vez el mismo truco de siempre, multiplican por un 1 adecuado, sacan la norma en la clase de Schwarz de orden n más 1, y esto es finito porque tomaron n más 1 mayor que la dimensión. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Acabamos. ¿Sí? Bueno, vamos a regresarnos al problema 2. ¿Ok? Regresando al problema 2, ¿sí le puse 2? Espero que sí. Sí, sí le puse 2. ¿Okay? Regresando, acuérdense, 2pi a la n medios por p de xi por e pico. Ajá. Estoy exponiendo explícitamente esto para denotar que el emparejamiento va a depender de xi, se opera sobre xi. Ajá. Pero ya saben que no hay necesidad de ponerlo. ¿Okay? Esto es si solo si, esto es en prima, si y solo si, el emparejamiento dice, vamos a sacar el 2pi a la n medios del emparejamiento de p de xi por e pico de xi con phi de xi. Y esto debe ser igual a 1 emparejado con phi de xi. Pero esto es el funcional regular, ¿no? Esto es un funcional regular. Esto es la integral en Rn de phi de xi para toda phi en S. Entonces, esta ecuación de aquí realmente es esta. Ajá. O sea, quieren encontrar una distribución, una E pico, de tal manera que se cumpla esto. Ajá. Bueno, fíjense, si supongamos por un momento, si P cumpliera que existe C mayor a 0, tal que P de xi es mayor o igual a C, que es mayor estricto a 0, entonces podemos definir
definir E pico con phi. Recuerden, quiero encontrar E pico, entonces tienes que definirla como 1 entre 2pi a la n medios de la integral en Rn de phi de xi por p de xi, porque es lo que me dice el lema anterior. Tú puedes definir esto como una distribución temperada, esto es. Entonces, E pico, según el lema anterior, está en S', y es decir, lo que estoy diciendo es que E pico es igual a 1 entre 2pi a la n medios por p de xi, ¿ok? En S'. Entonces ven cómo exactamente invertí. Eso es lo que hice. Vamos a verificar qué es lo que pasa, que esto me resuelve el problema, ¿no? Fíjense, a esto le ponemos 3, ¿va? Y además 3 cumple que P de xi por E pico con phi, esto es igual, por definición, esto es un polinomio, sí puede multiplicar distribuciones temperadas, y entonces esto es E pico con P de xi en phi, y esto ¿quién es? Pues ya tengo la definición de E, entonces esto es 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de P de xi phi de xi sobre P de xi respecto de xi, ¿sí o no? Y ya estuvo, ¿no? Porque esto es igual a 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de phi de xi. Y esto es exactamente el funcional regular asociado a 1 entre 2pi n medios con phi, ¿ok? Para toda phi en la clase de Schwartz. Por lo tanto, por la equivalencia de la transformada de Fourier, o sea, por la inyectividad de la transformada de Fourier, esto nada más viene de una delta. Su transformada inversa es la delta. Y entonces, ¿quién es E? E es la transformada inversa de 1 entre 2pi a la n medios de 1 entre p de xi, ¿ok? Es la solución fundamental. Es solución fundamental. ¿Ok? Fíjense, vean, E emparejada con phi, esto es 1 entre 2pi a la n medios por 1 entre p de xi, y todo esto transformado inverso con phi, ¿no? Esa es mi definición. Bueno, esto es igual a, voy a sacar el 1 entre 2pi a la n medios para que no me estorbe, y esto es 1 entre p de xi, ¿ok? Por phi transformada inversa. Pero ¿esto quién es? Esto es igual a 1 entre 2pi a la n medios, ¿ok? Por la integral en Rn de phi transformada inversa de phi sobre p de xi para toda phi en S. Entonces vean, esta es la solución. Aquí me está diciendo cómo opera mi solución, mi distribución E. Así, esta es. Es la que a la función de prueba, a la función de la clase Schwartz, la cambia por transformada inversa y divide por
P. ¿Ok? Y ya está. ¿Ok? Ya estuvo. Ya resolvieron el problema, ya encontraron la solución fundamental, aquí está, ¿no? Acuérdense, mientras haya solución fundamental, hay solución. Ajá. No me importa, hay solución al problema este. Si encuentran ya lo hablamos, la que satisface esto, entonces la que satisface esto existe. Siempre y cuando nosotros lo vamos a hacer para Fs con soporte compacto, ya les dije por qué, ¿ok? Pero lo importante es que no importa cómo se vea esto. Si esta es una función, continua con soporte, ajá, debe haber una, puedo expresar esto, ¿sí? O sea, la convolución con una distribución va a ser una función, va a ser un funcional regular. Ajá. Entonces ya está. En el momento en que tengas esta, que aquí ya la tenemos, encuentras la solución a esto y encuentras la solución a este problema. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense, aquí ya la tenemos. Entonces acabamos de resolver una gran clase de ecuaciones diferenciales, pero tampoco es tan grande. O sea, porque P de xi debe ser mayor o igual que xi, que una constante. Ese es mi problema. Ese es el problema. Ajá. Ese es un problema. ¿Ok? Porque dices, híjole, pues ¿cuáles la satisfacen? El laplaciano de entrada no lo satisface, porque el símbolo del laplaciano era la suma de los xi i al cuadrado. Esto no es mayor o igual que una constante que es estrictamente positiva, no, de hecho esto le pega al cero el cero, ¿no? Entonces dices, híjole, pues realmente habrás resuelto unas ecuaciones varias, pero las importantes, o sea, ni siquiera la ecuación de Poisson resolviste, la ecuación Laplace, ¿no? O sea, no tienes resuelto este problema, ¿no? Porque necesitas para eso resolver este primero. Dices, carajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, pues, no puedes, un polinomio en general, no lo puedes invertir, no puedes dividir, no puedes definir 1 entre P de xi, ¿no? Entonces, la escalera de Hormander es una herramienta creada para utilizar esta idea y al mismo tiempo evitar los ceros del polinomio. Es la escalera de Hormander. Entonces lo que me voy a dedicar a